Sonidos que atraviesan más allá del espacio y del tiempo. ¿A quién tenemos hoy a través del espejo? A Xavier de Partida de Locos. Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Hola. Acá sabemos que estoy con Fío también, con mi compañera Fío. Estamos sí, las dos hoy. Bueno, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, bien. Bueno, les cuento que Partida de Locos... te cuento quién me pasó tu dato. Andrés Corsi. Andrés Corsi me dijo, si alguien sabe de juegos de mesa en Argentina, sí, es Partida de Locos. Y dije, habrá que entrevistarlo durante el año, y así llegué a ti. Así que, bueno, bienvenido. Bueno, les cuento que Partida de Locos así por lo menos aparece en Instagram. Chusmenlo. Sí, hay que chusmear. Bueno, contame cómo surge el proyecto de Partida de Locos, que sé que además haces muchas cosas y muchas actividades. Así que, bueno, contanos, que el mundo del juego de mesa está volviendo, es increíble. Sí, bueno, Partida de Locos surge apenas post pandemia, digamos 2021. Bien. Yo había hecho para el 2011 la carrera de productor de radio y para 2015 me empecé a hacer una carrera de ludotecario. Qué bueno eso. Nunca lo había escuchado, ludotecario. ¿Qué es eso? Sí. Es que tiene que ver con los juegos en general. Correcto, sí, por la palabra de ludoteca. Pero... Y en la pandemia, yo ya venía jugando desde hacía muchísimos años, desde los 90 juego rol y todo. Hermoso. En la pandemia me dio un bajón donde no jugaban nada de juegos de mesa. O sea, todo al revés, era el momento perfecto para jugar. Exactamente. Y en 2021 dije, puedo hacer algo entre lo que sé de radio, lo que sé de juegos, y ahí empezó, fortuitamente en realidad empezó el canal, me gané un sorteo de un juego, hubo una cosa ahí que no me vino un manual, le escribí a Top Toys, que era justo el que había editado el juego, que me faltaba el manual, Sí. Y ellos me dijeron, ¿por qué no haces un video? O sea, les mandé un video, de hecho, porque lo había filmado, No, como para decirles, viste, ingenuamente, de lo abrí y no estaba el manual adentro. Sí. Y ellos me dijeron, ¿por qué no haces un canal? No sé qué. Y ahí me mandé a hacer algo que igual tenía en mi cabeza hacía un tiempo. Era el momento, tipo, se te juntaron los astros. Sí, ahora. Sí. Bien, ¿y cuál fue el primer video que hiciste sobre más allá de ese intercambio? Fue ese unboxing de un juego que se llama Se Vende, For Sale, que lo edita Top Toys. Ese fue el primer video del canal. Qué bueno. ¿Qué tal? Qué bueno. Y bueno, ¿y cuándo fue que le empezó como empezó, vos empezaste a notar que el canal empezó a mover, que dijiste, va por acá, esto es con los juegos de mesa, que además es todo un tema y es un mundo muy particular? ¿Cuándo se empezó a mover? No sé, estamos como pasa a veces con los cómics o cuando te metes en una categoría cómica específica que estás en el nicho del nicho. Claro. Entonces, al principio era como muy lento, había otros canales dando vuelta por ahí, pero entonces llevó, no sé, poner los primeros 1000 suscriptores de YouTube, hace 2 años más o menos. Sí. Pero nada, yo sabía que era como el camino que había que seguir. La idea de los videos generalmente de Partida de Locos son explicaciones, tutoriales, pero que sean lo más corto posible, pero que esté el juego completo, o sea, que no te falten reglas, que no te falten cosas. Claro. Correcto, que pueda, tipo, a mí me pasa cuando queremos juntarnos con amigos, que por ahí llevamos, no sé, Clank, y hasta que terminás de explicar todo, pasó una hora, ya están todos en otra, y es algo como que puedas poner, no sé, en el tele, y que todos lo miren y digan, listo, ya sabemos, una cosa así. Tal cual. El ideal sería, este fin de vamos a jugar tal juego, véanse el video. Correcto. No pasa igual, siempre alguien tiene que explicarlo porque Claro. Sí. no ven el video. Y que muchas veces se aprende sobre la marcha. Sí, es cierto. Claro, pero también a veces te lleva a olvidarte reglas o tardar más en explicarlo y ese tipo de cosas. Sí. Qué bueno. Y yo sé que también organizás como juntadas, ¿no? Organizo, no solo juntadas, organizo el Encuentro Nacional de Juegos de Mirá, Mesa. que no quería decirlo porque ya veo que lo digo mal y dije, ya veo que no digo exactamente lo que hay que decir. Contame cómo es eso, Claro, ¿qué onda? Las juntadas son 6 a 30 personas, el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa son 10.000 personas. ¡Qué locura! 15.000 personas más o menos. ¡Qué locura! Sí. ¿Cuándo, dónde, cómo se hace? Exactamente, ¿y cómo vamos? El Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, desde su edición 5, es itinerante. Bien. Todos los años en una ciudad distinta. Este año es en San Luis. Sabía. 7, 8 y 9 de noviembre. Sí. Son 3 días. Y bueno, eso. Ya esta es la edición número 14, o sea, ya hace 14 años que lo hacemos. Yo estoy desde la 8ª, más o menos. Increíble. Que me metí. Ya lo conocía desde
tercer encuentro, desde el cuarto, pero recién en el octavo me metí en la organización. Qué bárbaro. Y 3 días, ¿qué vas? O sea, San Luis va a explotar primero. Primero. Esperemos a toda esa gente de la San Luis Comic Con y eso que venga a jugar juego de mesa. Sí, ay, qué lástima que no es este mismo fin de San Luis Comic Con, porque yo ese fin de sí voy para San Luis. Bueno, primicia acá en la radio. Nos robaríamos un poco de gente, entonces está bien. También que no sea justo el mismo fin de. Está bien, correcto. Está bien. O eso se robaría gente de ustedes. Claro, también. no sé bien cómo viene la cosa, y me decís 10.000 personas, la verdad que da para pensar. Te iba a preguntar, y bueno, ¿de qué se trata ese encuentro nacional? El encuentro nacional es de movida, es gratuito. ¡Qué bueno! Es abierto a todo el público. Son 3 días. El día viernes, que es el primero, se abre un poquito más temprano y se invita a las escuelas de la ciudad de turno. Y después esas escuelas eventualmente con parte de lo que los pagan, lo pagan en juegos. Nosotros armamos ludotecas y un par de meses después eso se les entrega a las escuelas que van a participar del evento el día viernes. Qué copado. Pero después hay un montón de otra oferta que está los 3 días, pero específicamente el viernes se invita a escuelas también. Sí. Sí, es más tirando por ese lado el primer día. Qué bueno. ¿En algún momento vas a venir para estos lares? Es verdad, ¿y se hace en Neuquén? Queremos que se haga en Neuquén a darle cuenta. Hace varios años que le estamos diciendo a un grupo de Neuquén que es, ahora obvio que me estoy olvidando, es Board Game Comahue. Ok, sí. Muchos años le venimos insistiendo y no sé qué. El año pasado empezaron a decir, bueno, puede ser. Y hace unos meses me dijeron, vamos a presentarnos para tratar de ser sede el año que viene. Me encanta. No, increíble. Vamos a estar ahí, obviamente. Sí, obvio que no lo perdemos. El formato del encuentro nacional es que durante el encuentro nacional se hace una asamblea hacia el final y las ciudades que quieran ser sede el próximo año se presentan, después se les pide una carpeta de proyecto y todo eso, se evalúa, se entrevista a cada uno de los que se presenta y después se elige cuál es la siguiente ciudad. Me encanta la organización, es muchísimo. Es que en algún punto esa votación era mano levantada y llevó a malas elecciones de ciudades porque no se tomó el tiempo de analizar los proyectos. Claro. Entonces, para hacerlo un poquito más organizado y por el volumen de gente que ahora lleva el encuentro nacional, había que estar un poquito más profesional en ese sentido. Correcto. Qué bueno. Bueno, la verdad, impresionante. Pero, y más allá de esto de que tenés un canal, del encuentro y todo lo que organizás, también haces preventas y vendés también juegos de mesa. Y probablemente sugerís también juegos de mesa, ¿no? Si te escriben. Realmente hace un par de meses abrí partidalocos.com, que igual el objetivo de la web era más académico, más de juntar información, juntar tesinas, papers, distintas cosas que están medio sueltas y no están nucleadas en ningún lado, y que estén ahí, o juegos para descargar y ese tipo de cosas de manera gratuita, que sean gratuitos los juegos, no afanados de internet. Sí, claro. Y la tienda iba a ser como un acompañamiento, pero la parte técnica de armar la tienda era más difícil que lo otro, entonces tuve que resolver la tienda primero y entonces la máquina arrancó con la tienda. Todo un tema. Ahora estoy llenando la otra parte que era la que yo quería en realidad. La verdadera, digamos. Pero bueno, ¿son todos juegos que se consiguen tipo que se manejan acá en Argentina o traes juegos que no se consiguen acá también? De momento tengo mucho de editoriales nacionales y los juegos más raros quizás son los de mi ludoteca o los que he recibido durante el canal, que me han dado para hacer un video y que por ahí solo lo grabé el video y después quedó en casa. Quedó ahí, claro. Nada, lo que lleva a tener muchos juegos es que terminás jugando poco. Yo con mi colección de mangas. Grabar los videos, editarlos y todo eso lleva muchísimo tiempo. Claro. Correcto. Entonces, a veces mi tiempo libre lo termino dedicando a eso más que a jugar. Entonces, me van acumulando juegos y la verdad que tengo la casa muy llena de juegos hoy en día. ¿Cuántos juegos tenés más o menos? Para saber. Y hoy estoy cerca de los 400. Sí. ¿Qué tal? Y más o menos unos 180 están en la tienda hoy en día. Qué locura. O sea que algunos, o sea, como que los tenés repetidos y los vendés, digamos, una cosa así. Los tengo repetidos o por ahí no funcionan en mi grupo o a mí mismo no me gustan, que no quiere decir que el juego sea malo, pero no conectaste. Me gusta ese tipo de juego, entonces, bueno, le saco el jugo de los videos y todo lo más que puedo y después, bueno, va a la tienda hoy en día para
liberar un poco espacio, porque la realidad es que me llegan constantemente juegos y las casas de juegos, si conocen algunos, Sí. ocupan. ¿no? Claro que sí. Sí, muchísimo. Ocupan, pesan y no entran Claro. eventualmente. El que vi que tenés en preventa, que a mí particularmente me llama mucho la atención, es el del Eternauta. Y vi que tenés hasta ahí un link también para entrar. ¿Qué onda el juego? ¿Cómo, qué, lo sugerís? ¿Que estuvo tan en boga el Eternauta de nuevo? ¿Qué onda? ¿Qué te pareció? Lo pude jugar, jugué un demo. Hay un gran evento en el mundo que se llama la Feria de Essen. Ok. Ahora justo en Vamos a octubre. investigar. Si no es este fin de semana, es bastante cerca, que es como el evento más grande del mundo. Van, no sé, como 200.000 personas, 500.000 personas. Sí. Es una obscenidad. ¿En dónde la hacen? En 2023, una editorial italiana presentó el prototipo del Eternauta. Qué locura. Lo que tenemos acá en Argentina ahora es ese prototipo, lo Bien. que yo probé. Es un Es un demo. escenario tutorial y eso que no va a estar en el juego en sí, qué pero pena. te da Sí. la idea de lo que va a ser el juego, Claro. que estuvo en Kickstarter y que va a salir más o menos mitad del año que viene. No, estamos mirando imágenes y realmente es impresionante ahí de tu video Sí, que sí, lo pueden me encontrar a encanta. partida de locos. Es como Es construcción de una mazos. locura, es una locura. Es una locura total. Sí. El juego no está jugando con Juan, sino que es como si fuese otro grupo Ajá. que sobrevivió y que están viendo qué hacen. Ah, me Claro. encanta. Medio a lo videojuego, aventura gráfica, donde Sí. bueno, y si medio como pasa en el cómic, si me encinto los guantes y hago tal cosa y no sé qué, bueno, me termino armando un traje. Qué bueno. Va por en esa línea el juego más o menos, de un poco de investigar y después de recorrer el mapa que se te va develando a medida que lo vas recorriendo. Entiendo que va a tener algo de combate eventualmente, en el tutorial no hay nada de eso, pero sé que hay ahí algo que Está en No, proceso, se claro. relaciona con la historia principal, pero en el tutorial no estaba, tanto Claro. no nos dieron para ver. Y hay como varias versiones lo que vi y lo que tenés en preventa, como diferentes cajas, ¿o no? La caja base Ah. es bueno, esta historia base de 9 misiones, donde vos vas a jugar, si no me equivoco, las primeras 6 seguro, Sí. o las primeras 4 seguro, y después, eso, según las decisiones que tomes en el juego, vas a ir por una línea historial o por otra, así que te va a dar para poder rejugarlo en otro momento y Mirá. tratar de tomar otras elecciones para ir por otro lado. Claro. Después las otras cajas, Sí. hay una que creo que es 3 hermanos, que trae 3 misiones más. Ah, Es mirá. algo muy común hoy Harta expansión. de los juegos de mesa, como es con los videojuegos, de esos, los DLC, las Sí. cosas Ujú. para bajar. Bueno, Sí. hoy en día los juegos de mesa son Sí, un poco una expansión, seccionados en partes y vienen en partes como en expansión. No, y me después encanta. hay otras cajas que son miniaturas o monstruos No. o distintas deluxificaciones para tener el juego, en vez de con una figura de cartón, tener la miniatura y ese tipo de cosas. Sí, tenerle bonito y gordito el juego. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, así que, bueno, te encuentran como Partida de Locos en Ujú. YouTube, también en Instagram, y te van a encontrar quienes vayan a San Luis ahora en noviembre. Esperemos. Sí. Y tengo que sacar pasajes todavía. Bueno, pero vos estás en la organización, así que se supone No es que el- vas. No es el mejor año para viajar, la verdad. Va haciendo dedos. ¿No es el mejor año? Sí, no es tan barato los pasajes. Y no, Esa es la- no. La realidad es que No, es un billete viajar. es lo Y de vuelta sobre todo. Y más que nada porque la organización hace todo ad honorem, entonces Claro. realmente no es que voy y digo, bueno, vendo algo ahí, no voy con tienda ni nada, voy como organizador, entonces no es que digo, bueno, por ahí vendo algo y saco Claro, el con más pasaje. razón, No, no te métanse ahí en la web y compren algo de preventas, la gente que está Ya, escuchando, ya, para poder compren. Preventa, ayudarte a financiar, mira. todo. Sí. Sí, sí. Bueno, estuvo buenísimo. Muchas gracias y bueno, estamos para lo que necesites. Si alguna vez querés pasarte de nuevo en la agenda está abierta. Está El bien. contacto ya quedó, así que estamos para lo que necesites. Y ojalá nos veamos el año que viene acá. En Neuquén me voy al piso. Y sí, obvio, vas a tener que venir al piso y vamos a estar nosotras acá Sí. con Fío cubriendo 100%, olvídate. Sí, obvio. listo. Así que Y me voy a pasar y a jugar, olvídate. obvio, nos sentamos a jugar con la gente, así que bueno, gracias. Gracias. Adiós. Bueno, gente, termina la agenda también, pero bueno, vamos con Friends, con esta canción de The Rembrandts. Pero bueno, no se olviden que pueden volver a escuchar la agenda los sábados de 4 a 6 de la tarde. Sí, acá nuevamente
obviamente, siempre por Radio Capital. Yo soy Jules, ella es Ciro, mi querida compañera. Del otro lado tenemos a mi querido Lauti. Y bueno, y les dejamos con Franz y nada, disfruten porque es un temazo y va para arriba y se viene miércoles y todo para arriba y empezó el veranito. Bueno, no estoy muy convencida. de la primavera. Bueno, abrazo y nos escuchamos en el próximo. Adiós.